cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Gracias al Señor. Dios bendiga su palabra, como decía este salmista, el salmista David. Alguien que pudo comprender, gracias al Señor, que Dios no mira por afuera, sino que Dios mira nuestros corazones, gracias al Señor, como miró el corazón de este siervo, de David, gracias al Señor, siendo él muy jovencito y siendo el menor de 7 hermanos, gracias al Señor. Dios dice que habló con el profeta Samuel y le dijo que un nuevo rey iba a ser ungido, gracias al Señor, porque Saúl había sido desechado delante de la presencia de Dios. Y le mandó a la casa de Isaí de Belén, que era el padre de David. Dijo, vaya a la casa de Isaí de Belén, porque de allí de uno de sus hijos va a ser el nuevo rey de Israel. Gracias al Señor. Y la sorpresa fue para este profeta que cuando él llegó a la casa, le recibió, dice aquel padre, contento porque venía a ofrecer un sacrificio para Dios. Gracias al Señor. Pero dice que allí cuando el profeta vio al hijo mayor de Isaí de Belén, que era el hermano mayor de David, dice que vino un pensamiento allí en su corazón y lo vio grande, lo vio allí con un porte como para rey, dijo, verdaderamente estoy delante del nuevo rey de Israel. Pero dice que Dios le habló al profeta y le dijo, Samuel, no te equivoques, dijo, porque dice, el hombre mira lo que está por afuera, pero yo miro por dentro lo que hay en cada uno de los corazones. Por eso mire qué importante, aún siendo un profeta de Dios, a veces cuando nos guiamos por nuestros ojos físicos no podemos llegar a equivocar, aún siendo siervo de Dios, siendo hijo de Dios, solamente el Espíritu de Dios que conoce todas las cosas. Por eso le dijo, este no es, dijo, gracias al Señor. Y allí empezaron a pasar el mayor, el que le seguía, y así uno por uno, y Samuel esperaba a ver que Dios le dé la orden para ungir. Y pasaron todos y dijo, ¿y estos son todos? No, dice, queda uno, el menor. Pero ¿qué pasa? ¿No está? No, él está cuidando ovejas allá en el campo. Para lo único que servía a David, para su padre, para cuidar ovejas. Dijo, bueno, va a tener que venir porque si no, no vamos a poder ofrecer sacrificio. Gracias, Señor. Vamos a mirar este pasaje. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a ver cómo. Gracias al Señor. 16, versículo 6, dice Samuel 16, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, vino Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo he hecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias al Señor. Allí donde Dios le habló al profeta, gracias al Señor, y entonces él será que pensó, bueno, Dios se habrá equivocado. Y Dios nunca se equivoca. Nosotros muchas veces nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Si Dios lo envió a la casa de Isaí de Belén, porque de ahí iba a salir el nuevo rey de Israel. Por eso dice que empezaron a pasar todos los hermanos de David y ninguno, Dios le había hablado, gracias al Señor. Y entonces cuando él le preguntó, falta el menor, bueno, mande llamarlo porque tiene que estar acá, gracias al Señor. Dice el versículo 11 del mismo capítulo, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y el padre mandó, gracias al Señor. Versículo 12, y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, gracias al Señor. Allí cuando entró David, gracias al Señor, quizá no estaba muy preparado para una fiesta porque él estaba trabajando, cuidando ovejas, gracias al Señor, pero Dios no le miraba por afuera, Dios miró el corazón de David y le dijo,
verdaderamente este es el nuevo rey de Israel. Gracias al Señor. Miren qué lindo, por eso David pudo comprender y entender que Dios mira nuestro corazón, gracias al Señor, y que Él tenía un corazón dispuesto para este Dios maravilloso. Por eso qué lindo cuando nosotros podemos meditar y decir cómo está nuestro corazón, está dispuesto como estaba el corazón de David, gracias al Señor, para Dios, gracias al Señor, y poder mirar, gracias al Señor, cómo David pudo entender y comprender, gracias al Señor, que Dios le miraba el corazón. Pero allí puedo decir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado quiere decir feliz o dichoso. Y si nosotros miramos, gracias al Señor, en el mundo, cuántas personas, todos queremos ser felices. Nadie quiere decir, no, yo quiero sufrir, quiero ser maltratado, no. Todos buscamos un bienestar, una felicidad, gracias al Señor. Y quizá muchos buscan en lo material, gracias al Señor. Uno dice, bueno, cuando yo tenga mi casa voy a ser feliz, voy a disfrutar de todo eso. Cuando tenga mi vehículo voy a poder pasear, andar por acá. Cuando quizás son jóvenes, dice, bueno, cuando yo sea grande y ya tenga un buen trabajo, voy a llegar a ser feliz, gracias a Dios. Y así podemos enumerar un montón de posibilidades que a veces escuchamos o vemos de las personas que buscan la felicidad, gracias al Señor. Pero David entendió que la felicidad no venía de lo externo, no venía de lo que estaba a su alrededor, sino que venía de una comunión perfecta con Dios, gracias al Señor. Por eso él decía en este salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Allí, cuando el hombre y la mujer, gracias al Señor, nos acercamos a Dios, gracias al Señor, cuando podemos sentir que Dios nos perdona nuestros pecados, sea cuanto sea la cantidad o el tamaño de nuestro pecado, pero sentimos que Dios nos perdonó hasta ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted, gracias al Señor, pasa a ser amigo de Dios. Siendo pecador, enemigo de Dios, pasa ahora en una amistad con Dios, en una comunión perfecta, y allí comienza el hombre a experimentar la felicidad, comienza a experimentar el gozo. Quizá no tenga para comer, pero va a haber un gozo en su corazón, porque esa comunión con Dios es la que te alegra. Gracias al Señor. Vamos a mirar acá en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde habla, gracias al Señor, de esta comunión con nuestro Dios, gracias al Señor, donde habla que la felicidad viene ahí de sentir, gracias al Señor, que Dios nos perdona. Gracias al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Gracias al Señor. Y el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, gracias al Señor, dice, justificados por la fe. Gracias al Señor. ¿Qué quiere decir? Que no somos justificados por lo que hicimos, no es por lo que cada uno de nosotros hicimos, no es porque nosotros nos propusimos algo bueno, gracias al Señor, sino por la fe. Cuando nosotros miramos allí que Jesús, siendo santo, siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios, Él entrega su vida allí en la cruz del Calvario, gracias al Señor, para pagar el precio de nuestra redención, y nosotros por fe decimos, bueno, Jesús murió, pero yo tendría que haber muerto en esa cruz. Ahí somos justificados por la fe. Allí que dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Ahí viene la paz para nuestra vida. Ahí viene una comunión con Dios, gracias al Señor, donde podemos encontrar ese gozo, esa alegría, gracias al Señor. Vamos a encontrar esa felicidad, gracias al Señor. Por eso David, gracias al Señor, como decía, él pudo comprender y entender esto, gracias al Señor. David pasó por distintas etapas de su vida, como decía, de cuidador de ovejas, que su padre ni importancia le daba ni le interesaba lo que hacía David, porque era menor y lo único que servía era para eso, hasta llegar a ser el rey de Israel, gracias a Dios, con autoridad, con riqueza, con todo. Y él fue pasando por distintas etapas, gracias al Señor, y hubo una etapa, gracias al Señor, en la que David, aún siendo el ungido y el escogido de Dios, pecó delante de la presencia de Dios.
allí cayó en pecado, gracias al Señor. Pero David pudo comprender y entender, gracias al Señor, que Dios era un Dios de misericordia, gracias al Señor. Que Dios le iba a perdonar y le iba a restaurar, gracias al Señor, y le iba a dar la victoria, gracias al Señor. Por eso nosotros en este tiempo podemos mirar, bueno, pero el Dios de David era aquel Dios, no, es el mismo Dios en el cual hoy estamos alabando y glorificando en este lugar. Dios no cambió. Dice que a veces los hombres cambiamos nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, pero Dios nunca cambia porque Él dice que permanece para siempre. Gracias al Señor. Por eso allí David decía, gracias al Señor, que él había recibido ese perdón, gracias al Señor. Vamos a ver el Salmo 51, versículo 12. Gracias al Señor. Salmo 51. Ahí que dice. Versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gracias al Señor. Decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Allí David, gracias al Señor, como decía este salmo, gracias al Señor que hizo arrepentimiento y plegaria pidiendo perdón. Porque él dice que pecó allí con Betsabé, gracias al Señor, y Dios vio al profeta Natán y el profeta le descubrió, porque Dios conoce todas las cosas. Pero ahora David se reconocía delante de la presencia de Dios. Él dijo, Señor, perdí el gozo, perdí la alegría, perdí la paz en mi corazón. Y ahora le clamaba y le decía, Señor, devuélveme, gracias al Señor, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gracias al Señor. Por eso nosotros vemos, como decía, la felicidad, el gozo no viene de las cosas externas, sino viene de la comunión perfecta con nuestro Dios. Mire, David siendo ya rey, ya era rey cuando él pecó, gracias al Señor, él no tenía problema económico, porque era rico, tenía autoridad, tenía todo. Pero él se comenzó a entristecer, su vida, una vida triste, aún con todo lo que tenía a su alrededor, aún siendo rey, gracias al Señor. Y él allí se dio cuenta que la felicidad venía de la comunión perfecta con Dios, gracias al Señor. Por eso que lindo nosotros mirar allí como él le clamaba y le decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta, gracias al Señor. La comunión perfecta con Dios, gracias al Señor, es la que nos hace felices, lo que nos hace dichosos, como decía, sin importar lo exterior, gracias, sin importar quizás lo material, como decía, a veces tenemos para comer, no tenemos, pero usted está en comunión con Dios, y gozo va a estar allí en tu corazón, y usted se va a gozar, si tiene que comer un pan duro, va a comerlo, pero con gozo y con alegría. Quizá triste aquel que tiene una mesa llena en abundancia, pero hay una tristeza en su corazón porque no hay una comunión perfecta con Dios. Y no siente que algo le sacia o le trae esa felicidad porque falta la comunión con nuestro Dios. Por eso David le pidió y decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu me sustente, gracias al Señor. Podía pedir esa alegría, gracias al Señor, y poder mirar nosotros también, gracias al Señor, en estos tiempos. Sabemos que son tiempos difíciles, los cuales estamos viviendo, gracias al Señor por esta circunstancia que está en todo el mundo, esta enfermedad, gracias al Señor este virus, esta pestilencia, y quizá a veces gracias al Señor mirando con nuestros ojos, quizá queremos entristecernos, queremos bajar los brazos, gracias al Señor, queremos allí quebrantarnos, gracias al Señor, pero que Dios en este día pueda poner alegría y gozo en tu corazón, en mi corazón, que en este día usted pueda buscar esa comunión perfecta con Dios y que todo lo otro, gracias al Señor, no le va a afectar, porque usted está ahí sintiendo esta alegría con Dios, gracias al Señor, y esta comunión. Gracias al Señor. Volvemos al Salmo 32, donde habíamos comenzado, gracias al Señor, y poder mirar. Por eso David decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Así él encontró, gracias al Señor,
esa felicidad, gracias al Señor, en la comunión con nuestro Dios, gracias al Señor, la que te da la victoria, gracias al Señor. Por eso, como decía, en estos tiempos donde quizá el enemigo te quiere quebrantar, gracias al Señor, te quiere tener que usted ande triste, cabizbajo, gracias al Señor, una incertidumbre, ¿será que esto va a pasar, no va a pasar? Y ahí quizá en sus pensamientos el enemigo, gracias al Señor, te quiere castigar, gracias al Señor. Pero si usted en esta mañana usted pueda sentir que Dios te perdonó, que Dios está allí a tu lado, gracias al Señor, que Dios cubrió todos tus pecados y que antes usted era un enemigo de Dios, pero ahora dice justificado por la fe, pasamos a ser amigos de Dios, gracias al Señor. Usted tiene una comunión de la presencia de Dios, gracias al Señor. Usted va a comenzar a sentir gozo y alegría, va a comenzar a sentir, gracias al Señor, que hay algo adentro suyo que el enemigo no puede opacar. Bendito. Y que es ese gozo, esa felicidad que usted tiene por tener a Dios allí a tu lado, gracias al Señor. Por eso poder pedir, gracias al Señor, como decía David, Señor, crea en mí, gracias al Señor, un corazón nuevo, gracias al Señor. Sabía que su corazón había fracasado, quizás por sus sentimientos, él fracasó y pecó, pero ahora decía, Señor, crea en mí un corazón nuevo, gracias al Señor. Dios, este Dios de amor y de misericordia, gracias al Señor. Y poder mirar que dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada día, gracias al Señor. Y que nosotros, siendo personas, seres humanos imperfectos, gracias al Señor, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios dice que no tiene ni mancha de pecado, gracias al Señor, pero nosotros, nuestra imperfección, muchas veces quizás fracasamos allí delante de la presencia de Dios, aún quizás no con un acto, pero quizás con un pensamiento, con una mirada, con una palabra, gracias al Señor. A veces allí ofendemos la santidad de nuestro Dios, pero cada día Él tiene su misericordia. Cuando nosotros decimos, Señor, vuelve nuevamente esa comunión, vuélvame ese gozo y esa alegría, gracias al Señor, para que yo pueda sentir, gracias al Señor, que usted está a mi lado allí para bendecirnos, gracias al Señor. Por eso que Dios pueda bendecir a mis hermanos, gracias al Señor, y poder mirar allí como David dice que hablaba de esto que le había acontecido, gracias al Señor. Como decía, no es que David tenía otro Dios, no, el mismo Dios en el cual en este tiempo nosotros estamos sirviendo, estamos alabando y glorificando, el que en esta tarde Él te quiere bendecir y te quiere ayudar, gracias al Señor. El que en esta tarde Él quiere llenar de gozo tu corazón, gracias al Señor, y quiere que usted sienta también esa felicidad, que usted sea de aquellos, gracias al Señor, que caminan con alegría, gracias al Señor, que su vida, gracias al Señor, no es una vida de tristeza, sino que usted tiene una alegría porque tiene una esperanza de vida eterna en el reino de los cielos, gracias al Señor. Sabemos que este mundo va rumbo, gracias al Señor, a una destrucción. Usted escucha las novedades, las noticias, y el mundo, en vez de ir cada día mejor, va cada día peor y va rumbo a una destrucción. Pero para el creyente hay una esperanza. Cuando todo aquí dice que se destruya y desaparezca, al creyente va a estar guardado allí en el reino de los cielos, en un lugar de gozo y de alegría, alabando y glorificando el nombre del Señor. Por eso, que Dios nos ayude, gracias al Señor, en este tiempo, a poder creer en nuestro Dios, gracias al Señor, y poder saber que Él es un Dios rico y poderoso para ayudarnos. Gracias al Señor, que nosotros como hijos de Dios tenemos esa esperanza de vida eterna en el reino de los cielos y buscar cada día esa perfecta comunión con nuestro Dios. Poder sentir y decir, sí, yo soy un bienaventurado porque siento que Dios me perdona cada día, que Dios me ayuda, gracias al Señor, y que Dios pone ese gozo en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias al Señor. Vamos al Salmo 51. Gloria a Jesús. Jesús. Dice Salmo 51, el versículo 9 dice. Este es donde David tenía un reconocimiento delante de la presencia de Dios. Decía, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él reconocía a David que había
fracasado y fallado delante de la presencia de Dios. Por eso decía el Señor, escóndeme de todos mis pecados. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias al Señor. Algo que David no podía hacer, no podía cambiarse el corazón, no podía renovar su espíritu, pero Dios es poderoso para cambiar nuestro corazón, para renovarnos, para restaurarnos, para volvernos, gracias al Señor, en esa comunión perfecta con nuestro Dios. Por eso Él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gracias al Señor. Por eso qué lindo poder mirar esta felicidad y esta comunión con nuestro Dios. Gracias al Señor. Miramos en estos tiempos, como decía, tiempos difíciles, tiempos donde, gracias al Señor, el enemigo de Dios, el diablo, quizá obra de distinta manera. En estos tiempos vemos jóvenes, gracias al Señor, perdidos, jóvenes tristes, jóvenes fracasados, gracias al Señor. Me acuerdo antes, hace muchos años atrás, el joven vivía siempre contento porque era joven, porque siempre había una alegría en su vida, en su corazón, pero ahora el enemigo se encargó de que el joven ya no viva más contento. Vive triste, amargado, quizá vive una condición allí deplorable, gracias al Señor, porque el enemigo, gracias al Señor, de esa manera está destruyendo, gracias al Señor. Pero ahora vemos que a través de la palabra de Dios, siendo joven, siendo grande, siendo anciano, podemos tener un gozo y una alegría en nuestra vida cuando nosotros, gracias al Señor, buscamos la comunión perfecta con nuestro Dios. Gracias al Señor. Como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, gracias al Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias. Esa es una obra que solamente Dios puede hacer. El hombre no puede hacer. Quizás muchas veces, y quizás nos ha pasado a nosotros de proponernos, yo voy a cambiar, voy a dejar esto, voy a cambiar mi vida, voy a buscar otras cosas, pero quizás por un tiempo después fracasamos y caemos. Pero cuando la obra es de Dios, gracias al Señor, Dios no fracasa. Gracias al Señor. Lo que Dios dice que comienza, dice que Él la termina. Gracias al Señor. Por eso qué lindo que la obra de Dios perfecta y que la obra de Dios tiene cumplimiento, gracias al Señor, y nosotros vemos como Dios obra, como decía Él, el que transforma las mentes, los corazones, que transforma nuestra vida. Gracias al Señor, cuántos testimonios hay de siervo de Dios, gracias al Señor, que en su vida pasada quizás vivía una vida allí en el pecado, en la delincuencia, cuántas cosas, pero después pueda testificar, gracias al Señor, que Dios le cambió y le transformó. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Gracias al Señor. ¿Saben quién era Pablo? Pablo era un contrario de Jesús, gracias al Señor. Era uno que perseguía, dice, a los cristianos, los castigaba y aún quizás dice que llegó a matar a algunos, gracias al Señor. Él tenía ese pensamiento, servir a Dios de esa manera, porque él pensaba que los cristianos eran en contra de la voluntad de Dios. Saulo de Tarso. Pero dice que Dios tenía un propósito con la vida de aquel hombre. Y un día dice que llevaba una carta con autoridad, bueno, ahora sí voy a poder meter preso, voy a castigarlo a todos estos creyentes que siguen a Cristo. Y cuando iba allí, dice, a mediodía apareció una luz resplandeciente. Él iba en su caballo y dice que aquella luz lo echó del caballo y cayó por tierra y quedó ciego. Gracias al Señor. Aquel hombre tan imponente, gracias al Señor, aquel hombre tan malvado, aquel hombre allí con esos pensamientos inicuos allí en su corazón, y ahora derribado por el poder de Dios, gracias al Señor, allí en tierra, gracias al Señor, dice que quedó ciego, y dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y ahí nomás dijo Saulo, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Mire cómo cambió, gracias al Señor. Aquel hombre que él estaba acostumbrado a dar órdenes, autoridad tenía, gracias al Señor, ahora dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios, gracias al Señor. Por eso decimos
que muchas veces proponemos, yo voy a cambiar esto, voy a dejar esto, aquello, pero el poder de Dios es el que te va a cambiar, que te va a transformar, te va a poner un corazón nuevo, una mente nueva, un pensamiento nuevo para que usted viva en esa comunión con Dios, gracias al Señor, en esa perfección, donde usted pueda sentir, gracias al Señor, que Dios está allí a tu lado. Por eso Pablo, cuando escribió esa carta, él podía escribir con toda certidumbre, gracias al Señor, y esa palabra tenía poder. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque ese Evangelio era el que le había cambiado la vida a Pablo, a Saulo de Tarso, y se comenzó a llamar Pablo y a ser siervo de Dios, gracias al Señor. Y quizás muchas veces él testificaba, yo perseguía, yo mataba, yo maltrataba, pero Dios me cambió, gracias al Señor, mi pensamiento, Dios me cambió el corazón, y ahora sirvo y alabo y glorifico el nombre de Dios, gracias al Señor. Por eso allí Saulo de Tarso encontró la felicidad cuando se encontró con Cristo. Cuando estaba allí en la tierra, quizás todo sucio, revolcado, caído del caballo, pero allí comenzó a sentir que su vida había cambiado, gracias al Señor. Y quizás todo lo otro que él hacía no le daba gozo, pero ahora quizás humillándose allí delante de la presencia de Dios, comenzó a sentir algo nuevo en su vida, un gozo, una alegría, comenzó a sentir una paz, gracias al Señor, porque allí Dios le estaba preparando, gracias al Señor, para que él pueda ser ese siervo de Dios, gracias al Señor, del cual era elegido por nuestro Dios. Por eso que lindo mirar, gracias al Señor, y sentirse en este día, gracias al Señor, que Dios quiere bendecir. Dios quiere que usted viva contento, feliz, dichoso. Gracias al Señor. Por eso Él llama siempre a poder acercarnos a Él, gracias al Señor. Cuando nosotros más nos acercamos a Dios, usted más contento va a vivir, más gozoso va a vivir. Dios le va a preparar todas las cosas. Gracias al Señor. Muchas veces pasamos necesidad material. Cuando usted más cerca está de Dios, usted no sabe, pero Dios abre puertas, gracias al Señor. Dios toca los corazones, gracias al Señor. Y cuando quizás estamos lejos de Dios, renegamos, procuramos de una manera, procuramos de otra, y al final un fracaso. Pero cuando usted se acerca a Dios, Dios toca los corazones. A uno inconverso, gracias al Señor, a veces toca y viene quizás, y lo que usted está necesitando allí le trae, gracias al Señor, porque Dios es soberano. Dios es Dios de todo, gracias al Señor. Nosotros somos hijos de Dios, gracias al Señor, y sabemos que estamos allí bajo ese poder de Dios, pero el inconverso también está bajo el poder de Dios. Y a veces Dios usa el inconverso y Dios usa, gracias al Señor, que usted menos espere para que le traiga una bendición a su vida, porque Dios también usa de distinta manera, gracias al Señor. Por eso Dios puedo bendecir a mis hermanos, gracias al Señor, como decía, en estos tiempos difíciles, pero aferrarnos a la mano de Dios, aferrarnos a esa comunión con nuestro Dios. No deje que el enemigo, gracias al Señor, te corte con esa comunión, porque allí donde Él va a comenzar a tener poder. Pero cuando usted está allí en esa comunión perfecta, donde si cada día usted puede reconocer, Señor, ¿cuántas veces te fallé en este día? Quizás por esta palabra, por esta mirada, por este pensamiento, gracias al Señor, usted cada día se arrepiente, Dios allí derrama su misericordia y nos alienta, y usted se va a dormir contento, gozoso, gracias al Señor. ¿Cuántas veces le pasó que quizá usted a la noche por ahí se enojó por algo que pasó? Se va a dormir. Gracias al Señor. Y al otro día, en vez de levantarse contento, se levanta enojado porque se acuerda lo que le pasó a la noche. Pero si usted a la noche dice, Señor, pongo todo en tus manos, Señor. Tenga misericordia, quizás me equivoqué, quizás dije esto, dije lo otro, pero pido que tu misericordia me limpie. Usted se vaya a dormir y al otro día se va a levantar contento, porque Dios va a borrar todos esos pensamientos negativos, toda esa tristeza, todo ese quebranto, y un nuevo día, una nueva misericordia de Dios para su vida. Allí usted va a estar gozoso y alegre, gracias al Señor por la presencia de este Dios. Por eso Dios pueda bendecir a mis hermanos, gracias al Señor, y Dios pueda ayudar en todas estas cosas, gracias al Señor. Todos somos necesitados de este poder de Dios, gracias al Señor. Yo me acuerdo cuando comencé el Evangelio, en las primeras veces que fui a la iglesia, y veía que todos pasaban, gracias al Señor, y hacía una petición, yo necesito, y pedía. Y el anciano en aquel tiempo me dijo, ¿usted qué necesita?
Yo le dije, yo no necesito nada, pero que Dios le ayude a esta gente que están pidiendo. Mire como uno a veces está ciego y no reconocemos que nosotros somos el más necesitado que todos. Pero cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, le pedimos, le clamamos, Dios en abundancia derrama su bendición, su poder, su misericordia. Por eso en estos tiempos Dios también está queriendo bendecir. Ahora en tiempos, como decía, de circunstancias difíciles para el mundo entero, gracias al Señor, pero usted va a estar protegida bajo la mano poderosa de Dios. Dios te va a poner esa alegría, Dios te va a poner ese gozo, gracias al Señor. Dios te va a poner esa felicidad, gracias al Señor. Y como decía, busque la felicidad en esa comunión perfecta con Dios. Allí usted va a encontrar, gracias al Señor. Si usted está buscando esa manera, bueno, gloria a Dios. Pero si quizá usted está buscando de otra manera, quizá en lo material, en lo superficial, comienza a buscar en lo espiritual. Y allí usted va a sentir ese gozo y esa alegría. Allí va a poder experimentar la felicidad que David decía, bienaventurados aquellos que fueron perdonados por Dios. Usted va a sentir bienaventurado, feliz, dichoso y gozoso, porque Dios te perdonó y aún en este tiempo Dios sigue perdonando y ayudando. Gracias. Dios bendiga a mis hermanos, muy contento de ver a los hermanos. Gracias al Señor en esta tarde. Y también por el resto de los hermanos que quizás no nos ven, pues ya vamos a estar viendo, si Dios quiere, domingo por medio vamos a estar viendo con distintos grupos hasta que Dios apareje todas las cosas y podamos nuevamente estar todos juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero me alegro de poder ver, gracias al Señor, que en tiempos difíciles para el mundo aún está procurando, usted está caminando, gracias al Señor, y se está acercando a esta comunión perfecta con nuestro Dios. Gracias al Señor. Víctor, vamos a ponernos